Buenas tardes otra vez. ¿Cómo están? Bien, gracias al Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de cantar, ¿no? Y preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Que Dios nos hable por medio de su palabra hoy. Bien, vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Qué tesoro que tenemos frente a nosotros, Señor. Tú nos diste la revelación de tu persona, de tu voluntad, la revelación de tu plan de redención por medio de Jesús en las páginas de este libro, Señor. Por favor, habla a nuestros corazones. Pedimos, Señor, que podamos conocerte más, que podamos entender tu voluntad para nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús estas cosas. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Salmos. Aprovechando que el pastor Reinaldo no está, vamos otra vez a los Salmos. Quiero comenzar nuestro tiempo en la palabra de Dios haciendo un par de preguntas. A mí me gusta comenzar los mensajes haciendo preguntas. ¿Cómo podés asegurarte de que te vaya bien en esta vida? ¿Qué cosas tendrías que hacer para vivir tu vida y llegar al final de tu vida, al final de tus días, y mirar hacia atrás y decir, bueno, la verdad que me fue bastante bien? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son los principios a los que tenemos que aferrarnos para poder prosperar en esta vida, para poder prosperar en cuanto a nuestra economía, a nuestra seguridad, para poder mantener nuestra familia, para poder edificar nuestra familia? Si vos vas al mundo hoy, tenés literalmente decenas de respuestas a esas preguntas. Algunos creen que la clave es estar en un país que tenga una buena economía. Y es la razón por la cual vemos en la historia constantemente, sobre todo en los últimos siglos, movimientos de gente yendo de un lado al otro porque van a países donde la economía es mejor. Tenemos hace muy pocas décadas atrás, durante la Segunda Guerra Mundial, que multitudes de personas de Europa vinieron para América por causa de la guerra, escapando de la guerra con las promesas de seguridad y con la promesa de una economía más estable, tal vez. Es la razón por la cual en la historia de nuestro país, por ejemplo, al tener la capital acá en Buenos Aires y estar todo tan centralizado acá, que tenemos personas de todo el interior viniendo para acá, tratando de que por medio de una economía estable puedan garantizarse su bienestar, ¿verdad? Es entendible. Si vos vas a un lugar que tiene una buena economía y donde puedes conseguir un trabajo estable, te va a ir bien, medianamente bien. Hay otras personas que ponen sus esperanzas en la política y sus corazones descansan en las promesas que a los políticos les encanta tanto hacer cuando están en campaña, ¿verdad? Y las personas piensan, si nosotros tenemos políticos sobre nosotros que pueden dirigir bien este país y toman las medidas necesarias a nivel político, entonces vamos a estar bien. Y la seguridad va a estar bien y vamos a poder vivir tranquilos y nuestra nación va a tener, en general, a un pueblo feliz. Hay otros que tienen una filosofía completamente distinta y no confían en nada, no confían en nadie, pero creen que para tener algo, sin importar la economía, sin importar quién gobierne, tienen que trabajar sin cesar, trabajando y sacrificando absolutamente todo en sus vidas, sacrificando domingos y feriados, haciendo horas extras tal vez para de esta manera finalmente alcanzar la prosperidad tan deseada. Y así podés encontrar filosofía tras filosofía, opinión tras opinión de gente a estas preguntas. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? Bueno, la Biblia nos muestra claramente cuál es la respuesta a estas preguntas. Y eso es justamente lo que el Salmo nos va a enseñar. Y si van ahí, pueden leer en la introducción que nos dice que es un cántico gradual. Esto no vamos a hacer esto porque ya leemos varios de los salmos. Básicamente son salmos que fueron reagrupados para tomarse como canciones que cantaban los peregrinos mientras iban a Jerusalén, a las cuales cada
varón de los judíos tenía que ir cuando pudiese, y mientras iban caminando para adorar al Señor a Jerusalén, iban recordando estos salmos, se iban entonando estos salmos entre ellos. Entonces, hasta ahí nomás. Pero dice, a diferencia de otros salmos, este salmo tiene una dedicatoria, es para Salomón. Si tenés algunas otras traducciones, por ahí dice de Salomón, pero es para Salomón. Y se lo escribió para su hijo, y en él le aconseja cómo puede asegurarse su bienestar. Prosperidad, no solamente él, sino toda la nación. Salomón, pensalo de esta manera, Salomón está a punto de heredar un reino. Tiene delante de él una nación grande que gobernar y realmente no sabe cómo hacerlo. Si lees la palabra de Dios en los primeros días del reinado de Salomón, él dice, yo soy un joven, yo no sé qué hacer, tengo delante de mí esta gran nación y no sé cómo gobernarla. Tiene esta gran nación por delante, tiene enemigos que constantemente están apuntando para destruir Israel, tiene su corazón dispuesto a edificar un templo a Dios. Todas estas cosas. ¿Cuáles son las actitudes que él tiene que tener para que le pueda ir bien? Bueno, Salmo 127 le dice esto a Salomón. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño. La herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Podemos ver la intención de este salmo, la intención de David, pero también podemos ver el propósito del Espíritu Santo para inspirarlo a escribir. Dios es el que edifica la casa. Dios es el que protege a la ciudad, Dios es el que bendice a la familia en cada área de nuestras vidas. En absolutamente cada área de nuestras vidas. Es el Señor el que edifica, protege y prospera. Y es lo que vemos en este salmo. Este salmo va a mostrarnos que los esfuerzos del hombre para prosperar en la vida son completamente vanos, son absolutamente vanos si no depende del Señor. Y vamos a ver 3 áreas en la vida del hombre en los que tiene que depender completamente del Señor. Primero, el primer área es su bienestar. Versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El hombre tiene que depender completamente del Señor para su bienestar. Primero, en cuanto a la edificación de su hogar. Acá tenemos la idea de una persona que comienza su vida de adulto. La idea de Salmo es poesía también, y no es que estamos alegorizando, sino que da la idea de una persona que deja la casa de sus padres para finalmente tener un plan de casarse y trabaja arduamente para edificar una vivienda y así poder estabilizarse y formar una familia. Ahora la pregunta es, ¿hay algo de malo acá? Absolutamente no. Está perfecto. Pero el Salmo nos recuerda que si Dios no edifica la casa, esa persona está trabajando en vano. Y tenemos varias veces esta palabra, la palabra vano. Algo que es vacío, significa algo sin valor, algo engañoso, significa algo falso, significa vanidad. Se traduce varias veces, como por ejemplo en Jonás 2, como vanidades ilusorias, como algo, como un ídolo, básicamente un ídolo al cual vos estás siguiendo. Se traduce en Job como calamidad. Da la idea de que esto que es vano no solamente significa algo que es inútil, algo que no tiene valor, algo que es engañoso, sino que es algo que es fruto del corazón, algo que está contra Dios, contra los designios de Dios y directamente fruto del corazón rebelde, que quiere hacer las cosas a su manera. Y por eso es vano, no tiene nada de fruto. El mensaje es claro acá. Si Dios no está en el asunto,
el trabajo es inútil. Es más fuerte, la palabra acá para trabajo no es como el trabajo normal, que me levanto a la mañana, voy a mi trabajo, trabajo ciertas horas y vuelvo. Esto es trabajo pesado, trabajo arduo, un trabajo donde dejas todas tus fuerzas para tratar de lograr tu objetivo. Y lo que nos está diciendo el Salmo acá es que si el hombre no depende completamente del Señor, todos sus esfuerzos son inútiles. No importa el ímpetu con el que encara las cosas, va a terminar mal. Porque lo está siendo motivado por un corazón que está siguiendo una vanidad ilusoria, está yendo detrás de una mentira, detrás de una ilusión. Si Dios no edifica la casa, es inútil. Tal vez uno de los ejemplos más claros de esta verdad en la palabra de Dios es la Torre de Babel. Nosotros tenemos a estos hombres en Génesis 11, se pusieron de acuerdo entre todos, por rarísima vez, tal vez por única vez en la historia. Todos los hombres existentes se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, ya que estamos acá, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y vamos a hacernos un nombre. Ahora, estos hombres tenían todas las personas, tenían todas las ganas, tenían todo el material necesario, porque Génesis 11 nos dice que ellos suplantaron los materiales comunes para edificación y tenían absolutamente todo lo que necesitaban, pero no tenían la bendición de Dios. Para ellos era un plan que no podía fallar. Sin la bendición de Dios, sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Por eso tenemos en nuestros teléfonos el traductor de Google, y porque terminó mal. ¿Por qué? Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El hombre tiene que depender completamente de Dios para la edificación de su hogar, tiene que depender completamente de Dios para la seguridad de su vida. Nos dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En tiempos pasados la seguridad era importante, bueno, hoy también, ¿no? Pero la seguridad era importantísima. Necesitaba sí o sí tener una guardia que se encargue de custodiarte. Para prosperar como pueblo, como ciudad, necesitabas tener una protección contra los enemigos externos. Es apasionante si estudias la arqueología, por ejemplo, y ves cómo las ciudades se resguardaban en este tiempo. Y los muros de las ciudades. Ciudades como Babilonia, por ejemplo, no solamente tenían un muro y un contramuro, 2 muros y en el medio tenían un foso, tenían una guardia que estaba constantemente vigilando y algunas partes del muro eran tan grandes que en la cima del muro podían circular carros, mano y contramano. Eran masivos, eran inmensos, pero con eso se aseguraban la prosperidad y el bienestar. Y tenían guardias que meticulosamente tenían que estar custodiando y viendo, observando constantemente el terreno para que no venga nadie a invadirlos. Y en el momento que alguien venía a invadir o venía un ejército a venir, tenían que prepararse, cerrar las puertas y prepararse para un plan de guerra. La guardia era súper necesaria. Sin embargo, si Dios no guarda la ciudad, no dice el Salmo, todas estas cosas son absolutamente inútiles, no sirven para nada. No importa la experiencia que puedas tener en el tema, no importa si sos un experto en seguridad, no importa la previsión que tengas o los recaudos que tomes. Si tu dependencia no está en el Señor, dice este Salmo, es absolutamente vano, no sirve para nada. Nosotros bromeamos para Pascuas, ¿no? con algunos hermanos sobre el tema. Y creo que es una ilustración increíble de esta verdad. Decíamos, tal vez uno de los trabajos más feos de toda la historia fue haber sido parte de la guardia que custodió la tumba de Jesús. ¿Te imaginás el pobre guardia romano que estaba custodiando la tumba? Lo contratan para que se quede ahí, le dan la orden custodiar y que absolutamente nadie toque la tumba. Son soldados de élite, guerreros implacables, expertos en combate, expertos en pasar horas y horas y horas interminables sin dormir haciendo guardia, preparados para cualquier eventualidad. Colocan la piedra sobre la tumba, colocan sogas con sellos de cera con el sello de Pilato para que nadie pueda romper y absolutamente nadie toque. Listo. Ahora nadie va a poder tocar el cuerpo de Jesús porque ellos pusieron todo su esfuerzo. Pero sabemos qué pasó. No pudieron hacer nada. Un rayo de luz, un ángel bajó. Quedaron como muertos, temblando de terror. Si Dios no protege, es en vano que la guardia esté vigilando, sin importar sus esfuerzos. Ahora,
estos pasajes, escuchás estos pasajes y tal vez te preguntas, bueno, entonces no puedo planificar un hogar, no tengo derecho a planificar una familia. Y en cuanto a la seguridad, ¿qué hago? Bueno, duermo con las puertas abiertas y ventanas abiertas, ¿no? Tal vez en el campo podés hacerlo todavía. No es lo que está diciendo este salmo. Lo que está diciendo el salmo es que, ¿cuál es tu actitud en cuanto a estas cosas? ¿Cuál es tu corazón en cuanto a estas cosas? Las cosas que haces, ¿con qué corazón las haces? ¿Estás haciéndolas dependiendo plenamente del Señor? Buscando la guía completa del Señor en todas las cosas. Esto es algo natural del ser humano. Él ama planear las cosas a su manera. Nosotros tenemos, no voy a ponerme a cantar la canción a mi manera, pero en la canción a mi manera, que algunos por ahí ni saben, pero el tipo que está cantando la canción dice, yo viví, hice las cosas a mi manera. Y el tipo dice, viví como viví, hice las cosas que quise, algunas veces me fue mal, algunas veces me fue bien, pero yo viví a mi manera. ¿Cuáles son las cosas que quiere lograr? Bueno, las hace a su manera. Nosotros vivimos en un tiempo hoy donde la seguridad es vital y los sistemas son cada vez mejores y tal vez puedes estar a cientos de kilómetros de tu casa y desde el celular ves lo que está pasando, tenés cámaras por todos lados. Se plantea cómo asegurar todo lo que tenés. No sé cuántas veces me llaman por semana, ya pedí que no me llamen nunca más, me siguen llamando todas las semanas para asegurar mi casa, para asegurar mi teléfono, para asegurar mi bicicleta, no ando en bicicleta, asegurar tu perro, lo que sea. El ser humano quiere hacer las cosas a su manera y quiere tener su bienestar sin Dios. Sin Dios. Y está bien, eso es el ser humano sin Dios, incrédulo, que no conoce a Cristo, pero el problema es cuando el creyente también es tentado a vivir de esa manera. Porque es lo que el mundo está constantemente tratando de bombardear en nuestros corazones. Que nosotros vivamos de la forma en que nosotros queremos, planifiquemos nuestra vida por nosotros mismos, las cosas que queremos hacer, los gastos que queremos hacer, y después de todo, absolutamente todo, digamos, bueno, Dios, esto es lo que yo planeé, ahora bendecilo, por favor. Y este salmo dice que si yo no estoy dependiendo del Señor absolutamente, va a ser en vano. Otra vez, estas cosas no son malas en sí mismas. No está mal buscar un bienestar. Pero a menos que tu bienestar dependa absolutamente del Señor. Y es interesante que acá el Salmo dice, que es muy importante eso en los Salmos, dice, si Jehová no edificara la casa, si Jehová no protegiera la ciudad, es Jehová, es el Dios que es fiel a su pacto, es Jehová el Dios que es fiel a su palabra. Si Él no está en el asunto, todo tu esfuerzo va a ser inútil. Va a ser inútil y vas a estar por la vida persiguiendo una mentira, y cuando llegues al fin y arrincones y digas, ahora tengo lo que quiero, vas a querer agarrarlo y se va a desvanecer porque es una ilusión, es una mentira. Va a ser el producto de un corazón que es rebelde a la voluntad de Dios. También hoy tenés que depender del Señor para tu bienestar. Si Él no está en el asunto, si Él no está en las decisiones que vos tomás, ¿cómo podés esperar que Él te bendiga? Si vas en contra de su designio soberano, ¿cómo pensás que te puede ir bien? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero ese es un área solamente en la vida del hombre. Tenemos la segunda acá y tiene que ver con la prosperidad del hombre. El hombre tiene que depender de Dios para su prosperidad. Versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por el Salmo pasa a hablar acerca de la prosperidad propiamente dicha. ¿Cómo puedo prosperar económicamente? ¿Qué cosas puedo hacer para generar ganancias? Y bueno, sí, fácil, ¿no? Hoy el mundo nos dice que tenemos que comprar criptomonedas y vamos a ser millonarios. Seguramente tengo que esforzarme al máximo. Y si me esfuerzo al máximo, voy a tener todo lo que quiero. Pero vemos dos cosas acá en este pasaje en cuanto a la prosperidad del hombre y por qué tiene que depender del Señor para su prosperidad. Primero, es algo que el esfuerzo humano no puede alcanzar. Entonces, el concepto de pensar de que por mi propio esfuerzo puedo alcanzar la prosperidad que quiero es una mentira. Y es una locura. Es algo que el esfuerzo humano no puede alcanzar. Y en este pasaje tenemos descrito un patrón de conducta
que muestran una persona que se esfuerza terriblemente por prosperar. Se levanta temprano a la mañana y se va tarde, dice, el hebreo dice que tarde se sienta a comer, día tras día, siempre igual, lunes a lunes, sin descanso, y es un esfuerzo tan grande y está tan cansado que ni siquiera disfruta de su comida. Es un esfuerzo tan grande que le deja dolores en todo el cuerpo y el pan que come, esto es poesía hebrea pura, el pan que come se vuelve pan de dolores. Mientras está comiendo el pan, en lo único que está pensando es en los dolores que tiene en su cuerpo, a causa de haber trabajado durante todo el día. Tal vez la gran mayoría del mundo piensa, wow, es digno de elogiar, pero Dios tiene una evaluación para este tipo de vida. Noten que nuestro versículo empieza diciendo, por demás es. Por demás es. ¿Saben cuál es la palabra en hebreo? Vano. No sé por qué la tradujeron de esta manera. Es exactamente la misma palabra que está 2 veces en versículo 1. Vano. Es en vano. Es una mentira. Es un engaño. Es algo vacío y sin contenido y sin fruto. Porque los esfuerzos del hombre no pueden hacerlo prosperar. El hombre, por más de que se esfuerce constantemente y le ponga todas sus fuerzas, no hay poder inherente en el hombre para poder cambiar una situación, para poder cambiar su vida. Tiene que depender del Señor. ¿Por qué? Bueno, la segunda parte del versículo 2 nos muestra que la prosperidad es algo que Dios da a quien Él ama. Esto tiene 2 traducciones posibles en hebreo, las 2 son válidas. Primero puede ser que Dios le da a su amado el sueño, y tiene sentido, las 2 tienen sentido en realidad. Las preocupaciones no dejan dormir a la persona que trata de prosperar por sus propios esfuerzos. Está constantemente yendo en una carrera de alcanzar riquezas y prosperidad y trabaja todo el día, no disfruta su comida y no duerme bien. Y está tirado ahí en la cama y te lo puedes imaginar en la cama pensando, ¿qué más puedo hacer para ganar más plata? ¿Qué más puedo hacer para que me vaya bien y ser próspero? Pero nos dice que aquel a quien Dios ama, el que espera en el Señor para su prosperidad, nos dice que puede dormir bien. Dios lo hace dormir bien. Es lo que dice la palabra de Dios, Salmo 8, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Es lo que dice Salomón mismo en Eclesiastés 5:12. Dice, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia o pensar en la abundancia que quiere alcanzar. Y ahí lo ves otra vez, ni nos damos idea de la cantidad de personas que están en esta vorágine de querer prosperar por sus propios esfuerzos. Y que cuanto más tienen, más quieren ganar y que no los deja dormir la sola idea de pensar en todas las riquezas que tienen. O también puede traducirse, y a la luz del Salmo tiene un montón de sentido también, que Dios va a prosperar a su amado aun cuando está durmiendo. Y hay algunas traducciones que lo dicen de esta manera. Después de todo lo que enseña la Biblia, ¿hay algo imposible para Dios? Absolutamente nada. ¿Puede Dios prosperar aún mientras duerme? Gloria a Dios. Pero es lo que dice este pasaje. Si busco su reino y busco su justicia, ¿qué dice la palabra de Dios? Que todo lo demás va a venir por añadidura. Salomón mismo dijo justo eso. ¿Por qué? Porque las prioridades de mi vida están en el orden correcto. Primero Dios, después Dios, después Dios y después todo lo demás. Primero Dios. En Eclesiastés 2:26, esto Salomón hace un contraste, pero que es súper dramático acá. Dice, al hombre que le agrada, está hablando el hombre que le agrada a Dios, esto es, que es bueno ante sus ojos, porque espera en Dios. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Hasta ahí está bien. Pero después dice, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Esto es impresionante. El malo, el pecador, el que quiere hacer las cosas de acuerdo a su propia voluntad, constantemente está esforzándose y amontona, y amontona, y amontona. Y llega un momento que Dios dice, gracias por tu trabajo. Y se lo da a quien Él agrada, a quien Él ama. Dios le da prosperidad a su amado, Dios le da descanso a los que ama, les provee de todas su necesidad, de absolutamente todas sus necesidades. No por nada el salmista dice, Jehová es mi pastor
y nada me faltará. Nada me faltará. Pero aquellos que se afanan, aquellos que constantemente están en esta carrera por prosperar en su vida, son similares al necio que se afanó en construir graneros, la parábola que dio el Señor Jesús. Y el tipo dijo, ahora que tengo riquezas y que logré todo esto, voy a tirar mis graneros. Y voy a hacer graneros más grandes. Y los voy a llenar. La idea es pensar, voy a seguir vendiendo para hacer más graneros y cada vez más grandes. Y finalmente, cuando tenga absolutamente todo esto, le voy a decir a mi alma, alma, sentate, descansá, disfrutá de todo lo que lograste. Y el Señor dice que esa misma noche le dijeron, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Es lo que dice Eclesiastés acá. Tanto amontonó para nada. Tal vez te preguntas en este punto, entonces ¿qué, pastor? No trabajamos, no nos esforzamos. Como decimos, nos tiramos a vagos, ¿no? No es lo que estoy diciendo, no es lo que la Biblia dice. Nosotros nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el que no trabaja, eso ya es motivación suficiente para salir a trabajar, ¿verdad? Sobre todo si te gusta comer. Pero si nosotros descansamos en nuestros propios esfuerzos para prosperar, es inútil, es vano. Dios nunca va a bendecir esa actitud. Es una locura pensar eso. Es una locura pensar de esa manera. Dios es el que prospera a los que aman. El creyente promedio ya creyó esta mentira del mundo. Ya creyó que uno puede alcanzar la prosperidad si se esfuerza lo suficiente. Muchos cayeron en la trampa y terminan siendo lo que workaholics, adictos al trabajo, dependiendo de su propia fuerza para prosperar. Y han caído no solamente en la mentira del mundo, sino en los ciclos del mundo de gastar y trabajar sin parar y gastar lo que no tienen para endeudarse y tener que trabajar más para seguir endeudándose. Llega un momento que no tienen nada de tiempo sino para trabajar. Terminan sacrificando su vida, sus oportunidades de ministrar, su tiempo con su familia. Dejan de venir a la iglesia para trabajar los domingos, cuando claramente el Señor dice que si tenés la oportunidad, tenés que pedir que te dé un trabajo de acuerdo a su voluntad para que vos te puedas congregar, porque es mandato del Señor congregarse. Es en vano. Es en vano. Nosotros tenemos que ser esforzados. Dios nos manda a ser personas esforzadas. Tenemos que ser ejemplo como creyentes en nuestros trabajos, pero tenemos que depender plenamente del Señor para nuestra prosperidad, porque es a los que esperan en Él que Dios les da su bendición. Tenemos el área final en que tenemos que depender del Señor en nuestras vidas, y es para la bendición de nuestras familias. Versículo 3 al 5 dice, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Acá parece que el Salmo cambia de tema por otro que no tiene nada que ver, ¿no? Está hablando de edificar una casa, está hablando de defender una ciudad, está hablando de no caer en el engaño de trabajar sin cesar, y de repente tenés un jardín de infantes, tenés una guardería y con un montón de nenes corriendo. Pero lo que este pasaje nos quiere recordar es que nosotros tenemos que depender completamente del Señor para todo, incluida nuestra familia. Y para eso nos muestra cuál es la perspectiva de Dios, cuál es el punto de vista, la evaluación de Dios en cuanto a los hijos. Y si vos pensás de manera diferente a lo que dicen estos pasajes, si las intenciones de tu corazón son diferentes a las de estos pasajes, estás haciendo las cosas en vano y no vas a ser bendecido. ¿Por qué tenemos que depender del Señor para la bendición de nuestra familia? Bueno, vemos tres razones acá. Primero, porque su origen proviene de Dios. Nos dice acá, he aquí. ¿No? Esto es un llamado de atención. El Salmo en hebreo es bien drástico, cambia acá. La palabra acá es como miren. Hasta el día de hoy esta palabra se usa para mirar
O toma, acá tenés, en hebreo. Miren, miren, nos llama la atención. Nos dice que los hijos son herencia, son propiedad del Señor y son una recompensa, son una ganancia de parte del Señor. Los hijos son una herencia. Los hijos son una herencia, dice este pasaje. A veces nosotros bromeamos con las herencias, ¿no? Decimos, ¿por qué no tengo una tía multimillonaria que me deje una herencia? Una tía que no conozco, ¿no? Porque se tiene que morir para dejarme la herencia, y si no la conozco no me va a doler tanto. ¿Cómo no tengo una tía millonaria que me deje un montón de plata? Nosotros leíamos la otra vez, estaba leyendo que para el año 2030 los millennials de Estados Unidos van a heredar de sus padres 68 billones de dólares. 68 billones de dólares. Va a ser la mayor transferencia de riqueza de los tiempos modernos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la mejor herencia que una persona puede tener son sus hijos, porque provienen del Señor. Su origen es el Señor. Y no solamente el origen es de Dios, sino que el propósito de los hijos proviene de Dios. Nos dice que los hijos son como flechas en las manos de un guerrero. Creo que no es necesario que alegoricemos acá, ni hacer un curso de arquería para entender lo que quiere decir el Señor acá. Simplemente está hablando de propósito. Está hablando de propósito. Hace un par de años ya empezaron a salir películas de los Vengadores. Son superhéroes con diferentes poderes. Y uno de ellos se llama Hawkeye, Ojo de Halcón. Es un ser humano normal. Vos tenés un montón de los Vengadores que tienen un montón de poderes, pero él es un tipo normal. Lo único que hace es dispara flechas. Tiene una habilidad de tirar flechas. Tiene flechas de todo tipo. Tiene flechas que tienen dispositivos de rastreo, tiene flechas que explotan, flechas comunes, tiene un montón de flechas. Ahora, sacarle las flechas y tenés un tipo. No, ya deja de ser lo que era. Realmente es un tipo común y corriente. Un guerrero necesita flechas para alcanzar su propósito de guerrero. Necesita sus flechas para acabar con sus enemigos. Necesita sus flechas para obtener la victoria. Las flechas son herramientas en sus manos. Simplemente él tiene que aferrarse al propósito que tienen las flechas. Pero tiene que usarlas bien. Sería interesante, ¿no? Que lo veas al arquero con sus flechas y el guerrero agarra, se saca el arco, lo tira y empieza a tirar las flechas con la mano. ¿Qué está haciendo? No, yo creo que son más efectivas así. Creo que son el propósito que tienen. O agarra las flechas y las saca y le saca la punta, se la corta y le pone una pelotita de algodón. Dice, no, así van a funcionar mejor. El guerrero tiene que tener sus flechas bien preparadas. Tiene que tener un propósito, tiene que saber usarlas bien. Si nosotros dependemos del Señor completamente para nuestra familia, vamos a ser bendecidos. Dependemos del Señor y lo que su palabra nos revela, y entendemos que los hijos son un regalo de Dios y vamos a poder crecer en el propósito que Dios tiene para nuestros hijos. Pero también tenemos que depender del Señor completamente para nuestra familia, porque la bendición del futuro proviene de Dios. Nos dice el último versículo, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nuestro salmo nos promete acá que el hombre que se llene de hijos va a ser feliz. La palabra acá, bienaventurado, es sameach, feliz en hebreo. Si llenás tu aljaba, la cajita esa donde pones todas tus flechas, si te llenas de hijos, vas a ser realmente feliz. Y tal vez decís, bueno, Dios, se ve que no conoces bien a mis hijos. No. Pero es lo que dice acá. Pero realmente lo que vemos acá en el Salmo es un salto hacia el futuro. La persona que entiende que los hijos son una herencia que proviene de Dios. La persona que entiende que los hijos son algo precioso de parte de Dios. La persona que busca con denuedo el propósito de Dios para sus hijos a través de su palabra, dependiendo del Señor.
va a disfrutar de ver que sus hijos son una bendición para su vida y para los demás. Ellos van a ser personas de bien, digamos. Lo vemos en la frase final. Porque lo que dice acá en el hebreo, nuestras traducciones son diferentes. En hebreo está en plural y está hablando de los hijos. No es el hombre feliz que tiene hijos que no va a ser avergonzado. Sus hijos no van a ser avergonzados. Ellos no van a ser. En tiempos antiguos, todos los eventos importantes se llevaban a cabo en las puertas de la ciudad. Hay algunos lugares arqueológicos aún hasta el día de hoy. Nosotros estuvimos en Israel y en la entrada de estas ciudades hay todo como paredones, los muros de los que hablábamos recién, y hay como unos bancos de piedra. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia de Ruth? Y vos quieras agarrar al fulano, al pariente, y lo agarran en las puertas de la ciudad y hacen el contrato ahí con el zapato, costumbre media rara de esos tiempos. Bueno, pero pasaban las puertas de la ciudad. Es más, nosotros nos sacamos fotos con los zapatos ahí en esas piedras de madera, fue medio raro. Pero lo hicimos así, porque todo pasaba en las puertas de la ciudad. Vos tenías estos bancos de piedra y todos los ancianos o las personas más sabias de la ciudad venían ahí, y si había un juicio se resolvía en las puertas de la ciudad, si había alguna consejería que pedir se hacía en las puertas de la ciudad, el comercio y los contratos se hacían en las puertas de la ciudad. Y acá tenemos estos hijos que fueron criados dependiendo del Señor, que fueron criados como una herencia del Señor, que fueron creciendo en el propósito que Dios tenía para ellos. Y tienen a sus enemigos de frente, tal vez acusándolos de algo, tal vez haciéndoles preguntas para dejarlos como ignorantes, que sucedía en este tiempo. Pero el Salmo nos dice que ellos no van a ser avergonzados. No van a ser avergonzados porque sus vidas fueron edificadas según la voluntad del Señor. Y este hombre que llenó su aljaba de hijos dependió del Señor completamente para la crianza de sus hijos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia con el concepto que el mundo tiene de los hijos? Realmente, si te pones a pensar y escuchar lo que piensa el mundo sobre los hijos, terminás enfermándote. Porque el mundo considera que los hijos son una carga. Hoy los hijos son un obstáculo para el progreso personal. Los hijos, en muchos casos, los hijos significan el fin de todos los sueños para ciertas personas. Es por eso que el aborto es tan popular, porque se ha vuelto una solución. Porque en su mente dicen, ¿por qué quiero arruinar mi vida con un hijo que va a ser una carga si yo tengo todos estos sueños para cumplir? Un hijo requiere mucha responsabilidad, es mejor no tenerlo. O vemos a padres que consideran, no los van a dejar abandonados, pero los consideran una carga. Entonces, ¿qué hacen? Tecnología, de la forma que quieras. Los enchufan ahí, le ponen el silenciador, celular, tablet, lo que quieras llamar, para que no sean una carga. Y mientras no molesten y estén ahí haciendo lo que hagan con sus dispositivos, yo voy a estar bien y voy a poder hacer lo que quiera. Pero también tenemos el extremo opuesto, completamente opuesto. Los hijos no son una carga. Los hijos pasan a ser tus dioses. Los seres humanos les encanta idolatrar a sus hijos como lo mejor que hay. Su objeto más preciado, que nadie toque a sus hijos. Porque son sus hijos, son perfectos. Hay que hacer lo que sea necesario. Lo que ellos quieran para ser felices. Ellos nacieron para ser felices. Hay que escuchar a nuestros hijos porque ellos nacen con sabiduría. Los tenés que cambiar, no saben cambiarse el pañal. Tenemos que criarlos en la amonestación del Señor, pero el mundo dice, mi hijo es mi Dios y mi vida existe para mi hijo. La triste realidad es cuando los cristianos adoptan estas posturas. Nosotros fácilmente podemos perder el enfoque en nuestras familias hoy. No dependiendo del Señor, nosotros podemos ver a nuestros hijos como una carga. Y cuestionar a Dios y su sabiduría infinita y eterna, diciendo, ¿por qué tengo estos pibes que son una carga? Nosotros también podemos hacer lo que hacen estos de ver a nuestros hijos como un ídolo, a los cuales entregar nuestras vidas.
Es tristísimo, obviamente, tal vez no lo dicen con palabras, pero sus actitudes demuestran que hay muchos cristianos que vienen delante del trono de la gracia de Dios y le dicen: Señor, correte un segundo, por favor. Quiero poner a mi hijo, tan precioso, tan perfecto. Es una locura. Familias cristianas por multitudes se preguntan en consejería: ¿por qué estoy teniendo estos problemas con mis hijos? Y siempre hay excepciones. Vos podés hacer el mejor trabajo posible porque la salvación es personal. Y vos podés hacer tu mejor trabajo y ser el mejor ejemplo. Y aún así muchas veces tus hijos no van a querer saber nada con el Señor y se van a ir por cualquier lado. Son las excepciones. Pero en general, esta pregunta: ¿por qué estoy teniendo estos problemas con mis hijos?, se responde con otra pregunta. ¿Están siendo criados según estos versículos? Este salmo nos recuerda que ellos son herencia del Señor. Son como flechas que tienen un propósito, que nosotros podemos usar para su gloria, para la gloria de Dios. Si dependemos del Señor, del diseño del Señor para criar nuestros hijos, van a ser un gozo hoy. Van a ser un gozo hoy, pero van a ser una bendición en el futuro. Qué lindo ver a tus hijos crecidos diciendo: yo amo al Señor. Ver a tus hijos crecidos diciendo: yo quiero vivir para el Señor. Y dando un testimonio de Cristo. Y no siendo avergonzados con sus enemigos a la puerta. Hermanos, este salmo fue escrito para Salomón. En él se le recuerda que Dios es el que edifica. Dios es el que protege. Dios es el que bendice a la familia. Y el comienzo de su vida, Salomón, fue así. Cuando Dios se le apareció al comienzo de su reinado y le dijo: ¿qué querés? ¿Querés riquezas? ¿Querés poder? ¿Qué es lo que querés? Salomón dijo: quiero sabiduría, porque tengo este pueblo tan grande y no sé qué hacer. ¿Y Dios qué le dijo? Dios le dijo: te voy a dar sabiduría, vas a ser la persona más sabia de todas, vas a tener todas las riquezas, más riquezas de las que cualquiera puede imaginar. Y Dios lo hizo así. Sin embargo, si vos lees Primera de Reyes 11, y quiero que vayamos ahí. Primera de Reyes 11:1, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, Salomón se juntó con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Hay tradiciones que dicen que al fin de su vida, Salomón volvió al Señor. Pero realmente lo que dice la palabra de Dios, lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, es que en los últimos días Salomón murió en la total apostasía, completamente alejado del Señor, completamente idólatra, alejado del Señor y buscando dioses ajenos, no dependiendo del Señor. La pregunta es: ¿qué vas a hacer vos, hermano? ¿Qué vas a hacer vos? Porque este salmo fue para Salomón, pero es para vos. ¿Vas a depender del Señor para tu bienestar?
Si Jehová no edifica la casa, estás trabajando en vano. ¿Vas a confiar plenamente en Él para tu prosperidad o vas a esforzarte y vas a depender de tus propios esfuerzos? ¿Sabes qué? Te lo voy a spoilear. Va a terminar mal. Es en vano. Estás corriendo detrás de una ilusión. Vas a criar a tus hijos como una herencia del Señor. Vas a criar a tus hijos de acuerdo al propósito de Dios. Si no es así, lamento decirte que el día de mañana, cuando crezcan, van a ser avergonzados. Van a vivir en la vergüenza, porque van a vivir lejos del propósito para el cual el Señor los trajo y te los dio y te los entregó en tus manos. ¿Qué tenés que arreglar con el Señor a la luz de este salmo? ¿Qué cosas tenés que arreglar en tu vida? ¿En qué áreas de tu vida no estás dependiendo plenamente del Señor? Y estás dependiendo en tus propios esfuerzos, tus propios planes. La palabra de Dios nos desafía a depender completamente del Señor en cada área de nuestras vidas. Si sos hijo de Dios, tenés que depender de Él para tu bienestar, para tu prosperidad, para de tu familia. Pero si sos hijo de Dios, hay algo que está en vos, que Salomón ni siquiera pudo soñar, que es el Espíritu Santo, que te da capacidad para vivir de acuerdo a lo que dice este salmo. Y poder depender, sin importar las situaciones externas, que puedas depender plenamente de la voluntad del Señor. Y que puedas confiar y descansar en la prosperidad y la bendición del Señor para tu vida y para tu familia. Hermano, vas a depender del Señor. Que el Señor te encuentre esperando en Él, dependiente de su gracia en todo momento. Tal vez estás acá y no conoces al Señor. Tal vez estás escuchando la transmisión y no conoces al Señor. Quiero decirte que tu salvación también depende del Señor. Todos tus esfuerzos por ser mejor persona, todos tus esfuerzos para cambiar tu vida, todos tus esfuerzos y tus pasos para querer llegar a Dios son completamente en vano. No hay chance de que vos puedas salvarte a vos mismo. Si estás escuchando o estás acá y no conoces al Señor, vení a Cristo. No puedes hacerlo por tus propios medios. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros nace pecador, nace alejado de Dios, condenado al infierno eterno, pero no tenés que quedarte en esa condición de condenado al infierno. Cristo vino a morir por vos. Cristo, siendo Dios, se hizo como un hombre. Se hizo un hombre como nosotros, pero sin pecado. Y murió en una cruz cargando sobre él tu pecado y el mío. Y la palabra de Dios dice que si vos confías en Él, sin tu esfuerzo, sino en el precio que pagó Cristo en la cruz, podés ir al cielo, podés disfrutar de la vida eterna. Tenés que arrepentirte de tus pecados. Tenés que creer que Cristo pagó por tus pecados. Tenés que pedirle a Dios que te perdone y que te dé vida nueva, y Él lo va a hacer. Somos pecadores que merecemos el infierno. Pero por la gracia de Dios podemos ser salvos. Si no estás en Cristo hoy, por favor, vení a Cristo. Si estás escuchando esto y no conoces al Señor, por favor, no tenés que quedarte en esa situación. Cristo vino a morir por vos. Arrepentite de tus pecados, cree en Cristo como tu Salvador y vení a su vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la exhortación fuerte que recibimos de tu palabra. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú sabes aquellas áreas en las cuales nosotros no estamos dependiendo plenamente de ti. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir para ti. No queremos ir detrás de una ilusión. No queremos vivir de acuerdo a nuestros esfuerzos porque es en vano, es inútil. Ayúdanos a responder a ti, Señor, a vivir para ti, a vivir para tu gloria. Ayúdanos a edificar nuestra familia, nuestra casa, a criar a nuestros hijos de acuerdo a tu propósito, Señor, a esperar en nuestra prosperidad de tu provisión perfecta, porque tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.